Mi hermano, que el Señor les bendiga en esta tarde o mañana o noche cuando usted podrá ver este video. Pero agradezco al Señor en primera instancia de poder hablar de la palabra del Señor. Como día viernes me correspondió hablar de su mensaje para que usted también, donde usted se encuentre, en su hogar, en su trabajo, en el lugar que usted esté, también pueda ser bendecido a través de la palabra del Señor. Quiero irme ya de lleno a lo que va a ser la palabra el día de hoy, una palabra que ha sido de bendición para con mi vida, y yo sé que todas las palabras han sido de bendiciones, porque siempre que el Señor habla en nuestro corazón es porque hay necesidad en nosotros, a veces para corrección, a veces para enseñanza, a veces para alegría, para gozo, para la instancia que usted necesite en su vida. La palabra del Señor es maravillosa. En esta hora quiero llevarlos a Romanos 9, Romanos capítulo 9, donde se va a encontrar la poderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración cortita para ya empezar a darle lectura a su palabra. Dios, en esta hora, Señor, estamos delante de ti confiando en tu promesa, en tu amor y en tu fidelidad, Señor. Hoy no ha correspondido hablar de tu palabra, pero qué mejor, Señor, que usted pueda hablar a nuestra vida. Usted conoce mi condición, mi vida, mi situación en que yo me encuentro en esta hora, pero yo sé que primeramente esta palabra poderosa hablará a mi vida y también al que quiera recibir de su palabra. En esta hora prepara mi corazón, mi mente, mis labios, Señor, para hablar de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, como les mencionaba, la palabra del Señor se encuentra en Romanos 9, capítulo 9, y vamos a leer unos versículos del 14 y el 15. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 14 y 15. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga esta hermosa palabra que también ha hablado de mi vida. Yo sé que también podrá ser de gozo para su vida. En esta palabra hay algo muy preciso que el Señor primeramente le enseñó a Pablo, y Pablo se lo enseñaba a los romanos en aquellos tiempos, y hoy la palabra del Señor nos está enseñando a nosotros. Pablo le decía que cuando estuvo la elección de Israel, se llama el título de su palabra, muchos a lo mejor han criticado o han mencionado por qué el pueblo de Israel es el escogido y por qué no otros. Pero sabemos que la palabra del Señor nos enseña que Dios es un Dios fiel, es un Dios de promesa. Dios es un Dios de promesa y Él cumple sus promesas. Nosotros a veces como ser humano, como persona, no cumplimos las promesas, rompemos las promesas, pero Dios es fiel y verdadero. Y dice que Él le hizo una promesa al Abraham y le prometió una descendencia de tal manera. Entonces la promesa no era para nosotros, sino que era para Abraham, que su descendencia iba a ser numerosa, iba a ser grande. Y dice que desde ahí viene toda esta generación que avanza en hijo y en generación, hasta llegar a nuestros tiempos. Y Pablo le mencionaba unas palabras, porque Pablo no venía a lo mejor de la raíz de Israel, pero le decía que a lo mejor muchos se preguntaban y se hacían esta pregunta de decir: pero ¿por qué ellos y por qué ellos, no ellos y por qué? Y había a lo mejor una mala interpretación de la palabra de Dios, que decía: no, los salvados serán ellos y los salvados serán esto, no, que yo soy carne, soy hijo o heredero de tal generación de Israel. Pero la palabra y el amor de Jehová, y quiero que esto quede en su corazón también como ha quedado en mi corazón. El amor de Dios es tan grande, es tan infinito, es tan misericordioso, que nosotros nunca vamos a lograr entender el amor de Dios. Entonces su palabra en esta hora nos enseña que Pablo le hablaba a los romanos y le hablaba de la elección de Israel. Y le decía que la elección de Israel era para el hijo de Abraham, pero para el hijo legítimo. Porque sabemos que Abraham también, dice su palabra, tuvo un hijo con una como sirvienta en ese caso que él tenía, pero no era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Sara dudó de la promesa del Señor. Sabemos que muchas veces hay situaciones que nosotros dudamos de la promesa del Señor. ¿Y qué hacemos? Escuchamos al enemigo que dice: no, no, el Señor ya no va a cumplir, no, va pasado muchos años, no, el Señor no va a responder a mi petición, no, 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 y nos negamos a esa petición. Y eso es lo que a lo mejor le pasó a Sara, y ella no entendió que la promesa del Señor estaba para ella, pero viniera lo que viniera, pasaran los años que pasaran, la promesa del Señor iba a ser
cumplida, porque creemos en un Dios fiel, en un Dios de promesas, que cumple promesas. Y entonces dice que la descendencia de Abraham era por el linaje de Isaac. Entonces, a lo mejor tuvo otro hijo antes, pero esa promesa no era para él. La promesa era para Isaac. Y de esa iba a salir otra generación y así sucesivamente. Entonces hay muchos que a lo mejor pueden encontrar, como dice su palabra, injusto todo aquello. Pero Pablo le mencionaba a los romanos y les decía una cierta palabra que quiero que usted escuche. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino porque Él llama. Que el Señor nos bendiga. La elección de Jehová, Él nos ha elegido a nosotros como hijos suyos, como a lo mejor sus redimidos. Pero el Señor ha hecho esa elección, no nosotros. Nosotros por misericordia y por amor, Jesús ha mirado a nosotros. Por amor el Señor nos ha mirado a misericordia para ser hijos. Y también parte de la promesa del Señor, que donde dice que nos promete un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero la palabra del Señor dice que nosotros no somos por carne, no somos a lo mejor de la tribu de Israel por carne, pero sí somos en espíritu. El Señor, la promesa también ha sido para nosotros por misericordia del Señor. Porque como le decía él, que a lo mejor él tampoco estaba partícipe, tampoco era por carne, que a lo mejor él alcanzaba la promesa, y también le explicaba a los gentiles, pero la promesa del Señor es para todos hoy en día. ¿Por qué? Porque Él hizo un sacrificio para con nosotros. A lo mejor usted dirá, pero ¿por qué ellos son los escogidos? Nosotros no lo sabemos. Solamente sabemos que Dios es un Dios de promesa, y esa promesa se lo hizo a Abraham. Y si esa promesa era para Abraham, entonces eso tiene que ser cumplido. Y así va a ser hasta el fin de los tiempos. Entonces la palabra del Señor nos habla en esta hora. Y quiero que usted también entienda. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Que el Señor nos bendiga. ¿Qué diremos pues a esto? ¿Por qué ellos? Muchas veces en nuestra misma iglesia o en nuestra misma familia o donde usted se encuentre, siempre dice, pero ¿por qué ella y yo no? ¿Pero por qué ella tiene esto y yo no lo tengo? Entonces hay muchas cosas que pasan en esta pregunta que le hace Pablo, y les dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos hoy en día? Que el Señor nos bendiga. Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué ella? ¿Por qué él? Es que Dios escoge a alguien con un propósito, con un llamado, ¿y por qué a él? ¿Quién es él? Pero si la promesa el Señor se la hizo a él, a esa persona, nosotros no somos quien para romper esa promesa que el Señor. Y si el Señor la hizo, dice su palabra algo súper importante. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Que el Señor nos bendiga. Es decir, que si el Señor a usted lo ha escogido para algo, usted no cuestione por qué el Señor lo ha escogido. Muchas veces me ha pasado esa situación, Señor, ¿por qué yo? O ¿por qué él? O no sé, puede hacer muchos ejemplos, pero muchas veces nosotros nos cuestionamos eso en nuestras vidas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es él para que a lo mejor usted haga cumplir esa promesa en ellos? Pero sabemos, y la palabra del Señor es fiel, es verdadera, y dice que hay injusticia en Dios, de ninguna manera. ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Si la promesa está para aquello o está para su vida, si hay una promesa para usted su vida, nunca menosprecie la promesa que hay para con usted. Porque el Señor es fiel y Él va a hacer cumplir esa promesa hoy día, mañana, en años. No sabemos, porque la vida le pertenece solo a Jesús. Nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar todo aquello? Muchas veces creemos sobrepasar la autoridad de Dios y cuestionar, diríamos muchas veces, sabiendo todo lo que padeció el pueblo de Israel, todo lo que a lo mejor cometió falta delante del Señor, la idolatría, todo lo que ellos a lo mejor fallaba, renegaban contra el pueblo del Señor, contra Dios, pero era el pueblo escogido de Dios, porque había una promesa que el Señor debe cumplir. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Y quisiera hablarte a tu vida y a tu corazón. Si hay una promesa que el Señor te tiene a tu vida, a tu corazón, yo te quiero decir en esta hora, en el nombre de Jesús, que Dios va a cumplir esa promesa en tu vida. Lo que no sabemos nosotros es el momento, la hora, cuando Jehová diga, o cuando el Señor nos diga, esta promesa ya es cumplida.
Por eso en esta hora debemos, si usted se encuentra en una situación difícil, créale la promesa del Señor. Si hay una promesa que usted un día se aferró de esa promesa y un día le dijo, Señor, esta promesa es para mí, esa promesa va a ser para usted. Y dice la palabra del Señor, y quiero recalcar esta parte. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos nosotros? ¿Qué pues diremos la iglesia del Señor? ¿Qué pues dirá las autoridades en esta tierra? ¿O las personas que critican a Dios? Que el Señor nos bendiga. ¿O qué pues diremos con la iglesia de nuestra localidad? Podemos hablar principalmente. ¿Qué pues diremos por nuestro pastor? ¿Qué diremos por nuestros líderes, por nuestros oficiales? Lo que el Señor ha elegido, ha escogido. Nosotros no podemos reclamar, sino que siempre estar orando, Señor, si usted lo ha escogido, si usted lo ha llamado para eso, sino que usted prepárele, usted enséñele, usted a lo mejor ayúdele a ser mejor cada día, porque esa debe ser nuestra oración, no cuestionar lo que el Señor hace. Nosotros no somos quien para cuestionar lo que el Señor hace, porque si el Señor lo dice es por algo. Es por algo. Si el Señor a usted lo tiene como instrumento, si el Señor a usted le ha entregado dones, talentos, no cuestione lo que el Señor le ha entregado. Y si usted ve que un hermano hay una promesa que el Señor le ha dado, no cuestione lo que el Señor le ha dado, porque por algo el Señor lo ha hecho. Y dice su palabra que pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Que el Señor nos bendiga. Y esta promesa tiene que quedar clara en su vida. El Señor es así de tajante. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada más que aceptar la promesa del Señor. Y dice, y me compadeceré del que yo me compadezca. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué podemos decir a eso? Nada. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos autoridad de poder decir, no, Señor, usted suya es la gloria, suyo el poder, suyo la autoridad, todo le pertenece, todo es suyo. Nada nosotros podemos cuestionar, porque dice un versículo más abajo, que no estaba agregado, pero quiero leerlo. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces queremos hacer cosas fuera de nosotros. ¿Por qué? Por llamar la atención y así sucesivamente. Pero dice la palabra del Señor, no es del que quiere. No es que yo quiero esto, no es de lo que usted quiera, es lo que del Señor quiere entregarle a su vida. No es que yo quiero este puesto, no es que yo quiero este talento, no es que yo quiero este don, no. Eso no le pertenece a usted, solamente dice la palabra del Señor que Él se compadece de quien se quiera compadecer, que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y dice, porque no es lo que yo quiera ni por lo que yo corro, sino porque es de Dios que tiene misericordia de nuestras vidas. Así que en esta hora le entrego este mensaje que puede ser de meditación para su corazón. Yo sé que muchas veces la palabra del Señor es fuerte para nosotros, pero es de una elección, de una enseñanza para su vida. Porque sabemos que muchas veces, como siempre lo recalcamos en la iglesia o en nuestros hogares, que el pueblo de Dios falló, erró por falta de conocimiento. Entonces nosotros, como la iglesia hoy en día, que no nos pase aquello, que no nos equivoquemos, que no caigamos, que no fallemos, porque nos faltó estudiar la palabra del Señor y aprender de la palabra del Señor. En esta hora entrego este mensaje, siempre agradeciendo al Señor por su amor, su fidelidad que Él tiene para con nosotros, y que Dios les bendiga. Un gran abrazo siempre a nuestros pastores, a nuestros hermanos que muchas veces no les vemos, pero sabemos que en la fe, la oración, siempre ahí el Señor nos está conectando. Que el Señor les bendiga, y con todo lo que he hecho agradezco al Señor. Saludos a todos y bendiciones.